Lo que acaban de ver es una intro descarada de casi 20 segundos y también los pasos para llevar a cabo un ritual, más específicamente el ritual del autobús, el cual lamentablemente no te llevará a Hogwarts, sino a un extraño bosque en el cual tendrás que adentrarte muy profundo para hallar lo que buscas. En este caso eres Lazy, la protagonista del juego, y lo que buscas es hallar respuestas o una posible solución a un problema que te lleva persiguiendo mucho tiempo. No lo es. Por más que el estilo artístico de este juego sea muy bonito, el bosque y los demás escenarios están llenos de peligros que tendremos que superar para cumplir con nuestro objetivo. Algo así. Yo no diría que el juego es difícil como tal, de hecho, a decir verdad, si decides ir directamente por el final verdadero del juego, es de hecho bastante fácil de acabar. A mi parecer, gran parte de la dificultad del juego radica en descubrir los secretos que hay a lo largo del primer capítulo y en los muy pocos pero increíbles combates que tiene el juego. Así es, y ya que estamos hablando de ellos, debo decir que son demasiado entretenidos y que son el principal motivo por el que me quedé con tantas ganas de seguir jugando luego de terminar el juego. Por lo demás, los puzzles no son tan complicados como para que los considere difíciles, pero sí son lo suficientemente variados como para que todos sean entretenidos de resolver. Eso sí, recomiendo no quemarse mucho la cabeza intentando encontrar todos los secretos en su primera run, ya que es complicado encontrarlos sin guía y hay demasiados. Así que recomiendo jugar a su bola la primera vez que se pasen el juego. Aunque ya hemos estado hablando del capítulo 1 todo este tiempo, en realidad la historia no comienza ahí. Paper Lily, de hecho, tiene un prólogo, el cual dura 1 hora llamado Project Cat. Este juego nos hace una breve introducción a los rituales y al mundo de Paper Lily, mostrándonos el caso de Cat, la protagonista de este prólogo, y un ritual que ella lleva a cabo en su escuela. No quiero hablar más del juego por evitar hacer spoilers, pero quiero mencionar algo que noté entre ambos juegos. El capítulo 1 es mejor que Project Cat en casi todos los aspectos y no es por tirarle mierda. Es más dinámico, tiene puzzles más variados y el diseño del mundo tiene más vida, lo cual tiene sentido, ya que Project Cat, a mi parecer, está cerca de poder ser considerada como una demo técnica de Paper Lily. Da igual, porque el punto al que trato de llegar es que han mejorado bastante y espero que sigan así con los siguientes capítulos. Si bien es cierto que me lo pasé muy bien jugando Paper Lily, y también es verdad que tiene mérito extra por ser un juego gratis, que además fue creado por solo 2 personas, me gusta ser crítico. El capítulo 1 tiene varias cosas por pulir y les hace falta sacar las traducciones del juego, pero lo que más quiero ver en los siguientes juegos, personalmente, es que aprovechen más sus mecánicas de combate. Porque la verdad sentí que las tuvieron muy desaprovechadas y se me ocurren unas cuantas situaciones en las que pudieron haber incluido el sistema de combate. Así que tampoco podemos decir que no hay combates porque simplemente no tendría sentido en el contexto del juego o por diseño de niveles, porque estoy seguro de que encajarían muy bien. Me gustaría mucho que el siguiente capítulo sea más complicado. En este primer juego, la verdad, sentí que le tuvieron miedo a hacer un juego difícil, desde los puzzles que son medio sencillos hasta los combates que son completamente saltables con un solo botón. Hay mejores opciones para hacer un juego más accesible que directamente poder esquipear todo el combate o hacer los puzzles más fáciles para que incluso el más descerebrado pueda hacerlos. Una progresión haría más satisfactorio y entretenido avanzar por el juego. Es verdad que incluso se aprovechan más las mecánicas de combate que tiene el primer juego. En los siguientes capítulos es muy probable que el sistema de combate siga sin ser el punto focal del juego. Pero, de todos modos, la progresión no tiene por qué estar relacionada con el combate. Podrían simplemente darle más utilidad a los objetos y monedas en el juego para que tengan más peso en la aventura. Opinión final. Es un muy buen juego y si bien el capítulo 1 ya es muy entretenido de por sí, me parece que Paper Lily tiene mucho más potencial que darle de sí mismo para sus siguientes capítulos. Así que, de calificación final, le doy un
7.5 de 10. Probablemente se merezca un poco más, pero me caga un poco mucho que no hayan aprovechado todo lo que tienen por aprovechar. Eso es todo. Me voy. Chao.